Dice así: cuando venga el Mashiach, habrá de verse la supremacía del reconocimiento y la sinceridad. El hecho de que todos creen con la fe pura en Hashem, bendito sea su Torah y mitzvot. En el caso del estudio, entendimiento, aún el más elevado tiene una frontera. O sea, por más que uno estudie, el estudio es con la razón. La razón es el seichel, es el intelecto de la persona. Y por más profundo que la persona estudie, tiene sus limitaciones. Pero la aceptación sumisa, la fe, es un sentimiento sin fronteras. El Melech HaMashiach, el Rey Mashiach, dará a entender el magnífico logro de la integridad sincera, el sincero servicio a Hashem que fluye del corazón. Indudablemente, un hecho que pasó hace 26, 36 años atrás, un hecho que pasó hace tanto tiempo, pero un día como hoy, 5 de Tevet, indudablemente que lo podemos relacionar con el Ayom Yom de hoy. Pero primero vamos a explicar de qué se trata. Un día como hoy fue el veredicto final de los tribunales federales de Nueva York, o en Nueva York, sobre un episodio que ahora enseguida les voy a contar un poquito, que sucedió en un año y medio atrás, en el año mediado del año 1985. ¿Qué tal, Eduardo Lustrón? Veo que todavía no vendiste la gorrita de José. Ya la vamos a vender, ya la vamos a vender. No, guardásela. Hacemos una vaquita entre todos y se la compramos. Bueno. Gracias, Chiche. No, por favor, estamos firmes en esta misión. Misión okay. Gorrita rosa lila. Dale. Bueno, digamos. Hubo todo un episodio que terminó con, como el mismo Rebe explicó, nuestra la victoria de los libros, en el sentido de que el veredicto mostró que los libros del Rebbe anterior no eran un patrimonio personal, sino son un patrimonio de todos los Hasidim, de todo el Am Israel, de todo el pueblo de Israel, que pertenecen a Agudat Hasidei Chabad, a la institución central de Chabad. Vamos por partes. El Rebbe anterior, cuando llegó a Estados Unidos, llegó con imagínense, con una biblioteca, una colección de miles de libros, de los que pudo sacar, porque hay muchos que todavía están ahí en Rusia, en Petersburg, que no los quieren entregar. Pero cuando salió de Rusia, él todavía salió con un montón de libros que vienen todavía del Baal Shem Tov, hay un Sidur del Baal Shem Tov, y libros mucho más antiguos todavía, que son muy santos y son muy, muy especiales. En el año 1985, bueno, antes de eso, les cuento algo también. Les cuento algo, lo dejo esto en suspenso y después lo sigo contando. El Rebbe anterior, cuando todavía estaba en Varsovia, antes de cuando empezó la guerra mundial, antes de que empiece la guerra mundial, todavía tenía un montón de cajas con libros que quedaron eso en la embajada americana en Polonia, en Varsovia, en Warsaw, como se dice, Warsaw. Y en el año 1977, creo que 77 o 78, esos libros fueron
la embajada americana o Polonia autorizó a que esos libros lleguen a Estados Unidos. Yo era estudiante de la Yeshiva y me acuerdo cuando esas cajas llegaron a 770 y llegaron a la central de Chabad. Lo dejamos esto un poquito en suspenso porque hay un detalle que es importante que tiene que ver con el juicio. Pero antes empezamos a saber por qué hubo un juicio, qué fue lo que pasó. Ayer a la noche, miércoles a la noche, hubo un Farbrengen en el Ohel, en el Beit Chabad que está en el Ohel. Y hubo varios oradores. El Farbrengen empezó a las 9:30 hora americana del este, o sea que empezó a las 11:30. Yo aguanté hasta la 1 y pico de la mañana, les soy sincero, pues ya no podía más. Ya se me cerraban los ojos. Hubo varios rabinos que hablaron, pero de entre los que hablaron estuvo el único secretario que queda con vida hasta los 120 años, el rabino Krinsky, que tuvo mucho que ver con todo este episodio de los libros. Antes que eso, hubo un rabino previo, el rabino Minkovitz, que justamente es tío de un yerno mío. Este rabino contó de que el rebbe anterior siempre, a todo lado donde iba, no se desprendía de un chamadán marrón. ¿Saben lo que es un chamadán? Un chamadán es una valija. Y en esa valija el rebbe anterior tenía manuscritos todavía de su padre, de Mamarín, de escritos muy profundos que después Baruch Hashem se transformaron en libros, pero los originales los tenía el rebbe anterior, no los largaba por nada del mundo. La biblioteca del rebbe anterior, o sea, la biblioteca de Lubavitch, que seguramente después se fueron sumando libros, esa biblioteca estaba en estaba en el basement, o sea, en el sótano, en el subsuelo, mejor dicho, de 770, ahí hay todo un sector que se lo acondicionó para biblioteca. Ahí había un bibliotecario que más o menos mediados de 1985 se dio cuenta que entre los libros están faltando libros. Había miles de libros, había ciertos agujeritos, y si es el bibliotecario y la biblioteca está cerrada, salvo cuando el rebbe pedía algún libro, pero eso lo tenían registrado. Faltaban libros que no tenían registrados. Se dieron cuenta que alguien está entrando. Pusieron cámaras. No era una época donde uno iba a pensar que en un lugar santo va a entrar alguien y se va a llevar algo que no es de él. Pusieron cámaras y se dieron cuenta quién se lo llevaba. El rebbe anterior tenía un nieto. Este nieto se llamaba Barry, le decían Barry Gurari. Ahí en YouTube pueden buscar, van a encontrar ahí que hay algunos videos de él. Este estaba muy cercano al rebbe, pero después, por distintos motivos, se alejó. Él vivía en New Jersey, Nueva Jersey. La mamá de él, con el papá, o sea, los cuñados del rebbe, vivían en 770 en el segundo piso. Entonces se ve que él venía a visitar a la madre, se tomaba el ascensor, en vez de bajar en la planta baja, se iba al subsuelo, se metía en la biblioteca y despacito se fue llevando libros. Atención, él no era la forma como tenía que hacerlo, pero él seguramente entendía, no seguramente, él entendía que los libros le correspondían a él, porque era por lo menos el 50%, porque era el único heredero de la tercera generación. El rebbe no tuvo hijos, la otra hija con el marido se murieron en un campo de concentración. El único nieto era él. ¿Le correspondían o no esos libros? Cuando el rebbe se enteró,
convocó a los miembros de Agudat Hasidei Chabad, digamos, de la comisión directiva de la institución central de Chabad, y les dijo, hagan algo, hay que hacer algo, bueno. Era gente que no sabía lo que hacer. Aparte tenían miedo de meterse con lo que se llama Beit Arab, la casa del rebe anterior. Porque al final de cuentas este era un nieto del rebe anterior, tenía miedo de meterse con esto. Querían hacer lo que el rebe les pidió, pero por otro lado tenía miedo. Hasta que el secretario del rebe, el rabino Krinsky, que era joven en ese momento, él tomó la posta. Dijo, si nadie hace nada, voy a hacer yo. Llamó a un abogado en Washington, especialista en esto, y ahí se dieron cuenta que como los libros estaban en el estado de Nueva York y el tipo se los estaba llevando a Nueva Jersey, ya no era un juicio ordinario, sino que había que ir a tribunales federales. Ya es una instancia superior. Pero aparte de eso, para ir a los tribunales, bueno, él habló con un rabino y el rabino le autorizó a ir a los tribunales. Un caso como este se permite ir a los tribunales superiores, especialmente que él no iba a ir a un tribunal rabínico, el otro. Se contactaron con abogados muy importantes y lo primero que hicieron fue a ver a un juez a los tribunales, no sé, federales o no sé cuáles, en New York, en Nueva York. Y cuando hablaron, el juez tampoco entendía mucho qué pasaba con esto, por qué no van a un tribunal rabínico, le explicaron. Entonces, el secretario del Rebe le explicaba al juez que lo primero que tienen que hacer es cortar la sangría. Cortar la sangría es no permitir que el tipo se siga llevando libros. Entonces, lo primero que hicieron es, y que no los venda, porque todo el objetivo del hombre este no era que quería tener libros santos en su casa, él quería hacerlo plata. Calculen, hubo libros que alcanzó a vender en cerca de $150.000 ejemplares, para que se den cuenta el valor, aparte del valor espiritual, el valor material que tenía. Bueno, el juez entendió, dictó una orden, fueron a la casa de Nueva Jersey, le allanaron la casa por orden judicial. ¿Saben cuántos libros había? O sea, que todavía quedaban. No sé si 100 o 100 y pico llegó a vender, después se recuperaron, hubo todo un tema, pero ¿saben cuántos había en la casa? 400 libros quedaban en la casa. Entonces los oficiales de justicia que hicieron el allanamiento pusieron todos los libros en caja y los guardaron en un depósito judicial hasta que se haga el juicio y salga. Imagínense lo que fue esto. Bueno, empezó el juicio, empezaron los alegatos. Si ustedes quieren buscar, búsquenlo en internet, van a encontrar videos, algunos mandé, que es muy interesante. Pero vayamos a puntos centrales. Y acá, esto va a tener que ver mucho con la biblioteca, con los libros que habían quedado en la embajada americana en Varsovia. Y después vamos a tratar de sacar la enseñanza para nosotros, no solamente la parte histórica, que tiene que ver con el Ayom Yom. En una reunión que tuvieron el comité que estaba trabajando en el tema, encontraron o se enteraron que había una carta que el rebe anterior le había mandado al bibliotecario, al bibliotecario central que se llama profesor Marx, un yehudí, de la biblioteca central de Manhattan, no sé qué, una biblioteca importante. ¿Para qué quería? A ver si el rebe anterior en los años 40 mandó esta carta, a ver si el rebe anterior le pedía, a ver si él puede hacer algo para recuperar, debe ser después de la guerra, obviamente, para recuperar los libros que estaban en la embajada americana en Varsovia, en Varsovia. Bueno, no sé si este hombre pudo hacerlo o no, pero el rebe, nuestro rebe dijo que esa carta va a ser muy importante para todo el caso. Hubo 3 meses de alegatos, que cada parte
decía su alegato, por qué pensaba que le correspondía a eso. El alegato, como dije antes, de Chabad, ¿qué tal? Ahí está saludando a tu esposa. El alegato era que los libros no eran personales del Rebbe anterior, sino los libros pertenecen a los Hasidim, a toda la institución. Ellos decían que no, que los libros le pertenecían al Rebbe anterior y él era el heredero. Cuando eran todas las audiencias, un montón de bajurim, todos los que podían entrar, bajurim, hasidim, iban ahí, como se dice, a hacer el aguante, a estar presentes. Y esto realmente impactó mucho en los jueces o en el juez. ¿No es cierto? Digamos, el cariño, la importancia que los hasidim le dieron a todo esto. Que no era un caso más, no era una cuestión de plata, una cuestión de, bueno, me corresponde a mí porque estos libros valen millones de dólares, qué sé yo. Acá era que había algo más espiritual, algo diferente. Por supuesto que esta carta hizo mucha mella, y después, en el medio, ellos querían, eso escuché hoy de un compañero que me contó, ellos querían que el Rebbe mismo vaya a atestiguar. Imagínense que el Rebbe tenga que ir a atestiguar ahí. Cuando le dijeron al Rebbe, el Rebbe no pensó en sí mismo, el Rebbe dijo, si yo voy a ir ahí, ¿qué van a pensar? ¿Cómo me van a ver los bajurim, los muchachos de la yeshiva, los hasidim? El Rebbe pensaba en nosotros más que en sí mismo. Cuentan de que en aquella época el Rebbe empezó a tener problemas en una pierna y le costaba caminar. De hecho, cuando caminaba se sostenía de las mesas, le ponían mesas para que pueda sostenerse. Y cuentan que cuando querían hacer estudios, el Rebbe dijo, esto no es un tema físico, esto es un tema espiritual. O sea que esto le afectó a la salud propiamente dicha del Rebbe. El Rebbe empezó a ir al Ohel casi todos los días, haciendo pedidos, cuando normalmente él iba 2 veces por mes nada más a visitar al Rebbe anterior y llevar los pedidos de la gente. Iba casi todos los días ahí a hablar y a pedir, etc. Y después vino, como muchos dicen y piensan que fue el golpe de gracia. El golpe de gracia fue que le hicieron, primero el juez determinó de que el Rebbe no tiene que ir a testiguar. Que eso ya fue una victoria importante. Y después fueron a la casa del Rebbe a hacer a tomarle declaración a la Rebbetzin, a la esposa del Rebbe, que era que la hija del Rebbe anterior, la Rebbetzin Hayamushka. Le hicieron un montón de preguntas. Había 4 abogados del otro lado, 3 abogados de nuestro lado. Estaba el secretario del Rebbe, que se sentó al lado de la Rebbetzin. Y ahí tengo un audio que lo recibí, que está muy bueno, que le preguntan a la Rebbetzin, Rebbetzin, ¿usted qué piensa? Los libros le pertenecen, es una biblioteca, una colección de libros particular de su papá, el Rebbe anterior, o que le pertenecen a los Hasidim. Y la Rebbetzin tan inteligente contestó con muy poquitas palabras. La Rebbetzin dijo, mi papá y los libros le pertenecen a los Hasidim. O sea, le dio a entender, no le dio a entender, le dijo claramente, mi papá es de los Hasidim. Y indudablemente que los libros también lo son. Y esto también fue determinante. Y un día como hoy, de hace 36 años, salió el veredicto que los libros le pertenecen a la comunidad. En esa carta que el Rebbe anterior le mandó a ese profesor, ¿por qué fue tan importante esa carta? Porque en esa carta el Rebbe anterior le escribe lo que es esta biblioteca, lo que son estos libros. Y el Rebbe anterior le dice que esto es, ¿vieron cuando hay edificios o lugares en el mundo especiales que no se los puede tocar
que la UNESCO los declara patrimonio de la humanidad, entonces no se puede tocar nada cuando hay edificios históricos, hay ese tipo de cosas. El Rebbe anterior le escribe a este profesor en la carta, le dice, estos libros es un patrimonio de la humanidad, un patrimonio de nuestro pueblo. No es algo personal que yo lo quiero, esto es para todos. Y un día como hoy salió el veredicto favorable. Hubo como 7 días de festejos, de celebraciones, fue algo maravilloso. Pongan 5 de Tebet en YouTube y van a encontrar ahí solamente muchos videos. Pero hay algo interesante que también escuché ayer a la noche en el Fabrengen que contó el rabino Krinsky. Los tipos hicieron una apelación, o sea que fue a un tribunal de alzada, tribunal de apelación donde había 3 jueces. Y el veredicto de los 3 jueces fue mucho más contundente incluso que el primer veredicto. ¿Y qué dijeron los jueces? Fue realmente algo emocionante. Los jueces dijeron así, el Rebbe anterior, aparte de ser una persona, un líder, una persona religiosa, el Rebbe anterior era una persona no solamente honesta, sino que cada palabra del Rebbe anterior es verdad. Se ve que ellos estuvieron analizando todo el tiempo, pero así dijeron los jueces. Entonces dijeron, si el Rebbe anterior escribe en esa carta que los libros son patrimonio de toda la humanidad, de todo el pueblo de Israel, digamos, dice del pueblo, el texto trae así, no hay duda de que es así. Porque esto era el Rebbe anterior. Eso dijo el Tribunal Federal de Apelaciones ahí ahí en Estados Unidos, en New York, no sé dónde estaba. Por eso es tan importante este día para nosotros. Y como explicó el Rebbe después, lo importante, por eso es no solamente comprar libros y tener libros santos en la casa, eso seguro que es importante. Y un día como hoy es un día que hoy, mañana, estos días, nos enfatiza de que compremos libros, las editoriales acá en Argentina, se puede comprar online también, las distintas editoriales están haciendo grandes descuentos para que la gente tenga acceso a esto. Casualidad o no, creo que casi la mayoría de las editoriales que hay acá en Buenos Aires están, los dueños son gente Hasidim de Chabad y están haciendo grandes descuentos. Pero lo más importante es estudiar esto, porque estudiar la difusión la impresión de los libros, la difusión de los mismos, y por sobre todas las cosas, estudiar la Torá que hay en los libros, como dijimos antes al principio en el Ayom Yom, esto es parte que tiene que ver, por un lado, como dice el Ayom Yom, cuando uno estudia, está la limitación del estudio, del seichel de cada uno. Pero también está la parte de fe, la parte de sinceridad, que uno compra un libro, uno lee y uno se transporta dentro de las enseñanzas de Torah de ese libro. Eso va mucho más allá que lo que el raciocinio nos da. Y esto es parte del plan divino para la venida del Mashiach. O sea, el hecho de que uno tenga muchos libros, estudie de los libros. A ver, hoy tenemos muchos libros en la compu, lo podemos bajar en el celular, pero los libros tienen que ser físicos, lo tenemos que tener físicamente en nuestras manos, tocarlos, mirarlos, besarlos. También esto, la de la compu está buenísimo, a veces uno está trabajando, necesita una referencia, hacemos un clic y ya lo tenemos, porque hoy está casi todo online. No voy a decir todo porque es una palabra muy amplia, pero está casi todo online. Apretamos un botoncito y ya lo tenemos. Es maravilloso. Pero tener el libro en la mano es otra cosa. ¿No es cierto? Es algo impresionante. Así que aprovechemos estos días. Y le voy a decir algo más. Cuando fue esos primeros días, el Rebbe le dijo a los Hasidim de todo el mundo, escriban todo lo que ustedes quieran, que son días especiales
para recibir toda la barajá. Y el Rebbe empezó a recibir, dice que en esa época no había mail todavía, estaba the fax machine, la máquina de fax. Dice que el fax no paraba de recibir mensajes. Pero el Rebbe dijo más, no hace falta que se lo manden a él siquiera, vayan cada uno en la ciudad donde está, vayan a los tzadikim que hay en la ciudad donde uno está, a personas santas, piadosas, y pidan ahí, y esto llega al cielo. Que Hashem ayude, que la victoria que tuvimos y tenemos en estos días sea la victoria final, que eso es la venida del Mashiach inmediatamente.